Hola, bienvenidos a esta transmisión a nombre del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura de Baja California y el Centro Estatal de Playas de Rosarito. Le da la bienvenida a esta presentación de Hugo Crossway. Vamos a iniciar, antes de presentar al artista, con una breve semblanza de su vida y de su trabajo. Hugo Crossway nace en la ciudad de Tijuana y crece en Playas de Rosarito, Baja California. Obtiene su licenciatura en la Universidad Estatal de San Diego, California, en Artes Aplicadas. Cuenta con una importante participación en exposiciones colectivas e individuales en México y Estados Unidos. Participa en la Bienal de Cuenca, Ecuador, en el 2016. Obtiene el primer lugar en la Galería Nacional de Retrato en Washington, D.C., con el retrato animado de Berenice Sarmiento Chávez, que ilustra la travesía indocumentada de una mujer desde Tijuana a los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. El trabajo de Hugo Crossway se caracteriza por la utilización minuciosa del lápiz y el carbón para dibujar narrativas que combinan alegorías populares, referencias urbanas fronterizas y aspectos de la condición humana como el miedo y la esperanza, en una narrativa visual que parte de la improvisación. Muy bien, le damos la bienvenida al maestro Hugo Crossway, orgulloso rosaritense, baja californiano, artista internacional, como bien escucharon en la semblanza. Y pues, ¿cómo estás, Hugo? Me da gusto saludarte. Muy bien. Aquí pues contento de estar presente y aprovecho mucho estos momentos, ¿no? De poder compartir mi vida y mi trabajo con un público. Excelente. Pues sin más preámbulo, ¿qué te parece si nos vamos con las crónicas de la cuarentena y otros relatos visuales con el artista Hugo Crossway? Adelante, Hugo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, pues primero quisiera, sobre todo, dar un pequeño descripción de lo que yo hago, ¿no? Soy un dibujante nacido en Tijuana, pero resido en Playas de Rosarito, Baja California. Mi obra se caracteriza por tener imágenes irreverentes y provocadoras con el tema de frontera. La mayoría de mi práctica consiste en el dibujo fino, figurativo, a blanco y negro, sobre papel, sobre lienzo, sobre madera. Y además hago también proyectos mural, donde improviso narrativas in situ como un tipo de performance, como una manera de improvisar una narrativa en público y en algún momento destruyo esos murales. Y también últimamente he estado trabajando en una serie de animaciones stop motion, donde presento mi dibujo, cómo se elabora un dibujo y cómo se presenta una narrativa a través de un dibujo en una página. Pero todo esto lo documento a través de fotografías y lo junto como un proyecto audiovisual, donde presento una animación de stop motion del proceso del dibujo, ¿no? Mis composiciones combinan referencias históricas, hay imágenes contemporáneas intercaladas con la iconografía de Tijuana, con la iconografía de Rosarito, imágenes religiosas católicas y también citas de la cultura popular de frontera. Trato por lo general de tener dentro de mi trabajo, o se expresa a través de mi trabajo, un subversivo sentido del humor negro, ¿no? Sobre todo sobre temas de los que a mí me interesan dentro de mi trabajo, ¿no? El tema de identidad como una persona de frontera, el tema de la memoria y la vida en frontera, ¿no? En general, ¿no? Cómo vivimos esta dualidad, ¿no? Que hasta cierto modo es un poco surrealista, ¿no? Dentro de nuestra vida aquí en frontera. Entonces, a continuación, quiero enseñar un video de uno de mis performances de mural. Este se presentó
en un espacio que se llama Maná Contemporary en Chicago. Este proyecto en particular precisamente habla mucho sobre mi proceso de trabajo, de cómo yo improviso una narrativa en vivo. Por ejemplo, aquí está una fotografía de un mural que hice en el Museo de Social Justice en el centro de Los Ángeles. Este mural lo hice en el 2018. Y yo llego a un espacio, están las paredes en blanco y yo no tengo nada preparado, no tengo bocetos, simplemente yo voy a un espacio e improviso con una pequeña taza de pintura y una brocha, y yo me enfrento frente a esta pared en blanco, ¿no? Entonces es hasta cierto modo como mi trabajo es esta celebración de la técnica y del proceso del dibujo, ¿no? Yo no calco, yo no hago proyecciones, todo es un dibujo a pulso que dentro de un espacio empiezo por lo general de izquierda a derecha, como si estuviera escribiendo, pues, ¿no? Y empiezo a dibujar, ¿no? Empiezo a dibujar detalles y voy unificando esos detalles, y mientras va saliendo una narrativa, voy continuando la historia, donde hasta el final termino esa narrativa con algo que yo siento que llegué a una conclusión, y después en algún momento empiezo a borrar estos murales, porque por lo general estos murales son proyectos que no son permanentes, pues no son, siempre me piden que vaya a un espacio y que improvise una narrativa, y es hasta cierto modo como este performance, ¿no? Donde tiene un espacio limitado, pues, ¿no? Gente entra al espacio y me ve dibujar, y se da estas grandes oportunidades de conversación, donde yo platico con un público, me ven dibujar, me ven hacer el trazo, y dentro de esa plática también va surgiendo la temática del mural, ¿no? Que a mí se me hace que es muy importante, pues, este momento, estos oportunidades, pues, ¿no? De salir del estudio, de un lugar hermético, ¿no? Donde por lo general el artista está encerrado trabajando en su obra, y sales a un espacio en público y no solo das tu trabajo, pero también das tu técnica, ¿no? Enseñas la manera, o hasta cierto modo desmistificas el proceso de hacer arte. Y eso es lo que sucede con estos proyectos murales que he estado trabajando, que son proyectos de improvisación y de performance, ¿no? De mural. Aquí estoy enseñando un ejemplo de lo que es el trabajo por lo general que hago aquí en mi estudio, ¿no? Aquí es mi obra de caballete. Todo mi trabajo es dibujo blanco y negro, y en este caso este es un dibujo a lápiz, carbón, tinta y pintura acrílica sobre lienzo. Y el tamaño de esta pieza es más o menos como 36 pulgadas cuadradas, ¿no? En cuadrado. Y este es un buen ejemplo de cómo últimamente he estado mezclando como esta idea de un dibujo figurativo muy fino, con retratos, con figuras,
pero a la vez los intercalo con estos experimentos un poco abstractos, pues, ¿no? Donde está el accidente del material, ¿no? Que hasta cierto modo así es como surgió este método, pues, ¿no? Estaba dibujando y en algún momento se me cayó la pintura y dejé una mancha, entonces decidí continuar la mancha y continuar, pues, este elemento de abstracción que se me hizo muy interesante, pues, ¿no? Como esta mezcla, pues, ¿no? De un dibujo figurativo intermezclado con este elemento de abstracción que a mí se me hace que es muy expresivo, pues, ¿no? Esta pieza se titula Pistola y hasta cierto modo tiene, pues, esta temática donde aparecen como tres hermanas y hay como esta división entre las figuras, hay como hasta cierto modo este elemento de violencia, pero dentro de todo esto está el elemento de la pistola, que a mí se me hizo muy interesante, por ejemplo, presentando esta imagen de las tres gracias, pero en el momento en que metes una pistola, toda la composición se convierte en un caos, ¿no? Eso es como la temática, pues, que yo quería expresar, ¿no? Que habla, pues, un poco, pues, de la violencia de frontera, la violencia de género que está sucediendo aquí en frontera, pero también esta cultura norteamericana de la pistola, la obsesión con el arma, con la idea de que nos protege, cuando en la realidad es, pues, cuando introduces una arma a un espacio, la violencia aumenta, las posibilidades de un homicidio se aumentan también, pues, ¿no? Entonces, este absurdo concepto de que una arma es un elemento de seguridad, ¿no? Entonces, esta pieza se titula La pistola. Este es otro lienzo. Este es como 120 centímetros cuadrados, casi como 6 pies cuadrados. También es un dibujo a lápiz, carbón, tinta y pintura acrílica sobre lienzo. Y esta pieza se titula La Güera. Como mencioné, pues una de las temáticas que a mí me gusta mucho manejar dentro de mi trabajo es el concepto de identidad, y de identidad sobre todo en frontera, de cómo estamos viviendo estas dos culturas, ¿no? que son divididas por esta frontera, ¿no? Vivimos con dos culturas, con dos lenguas. Entonces, en esta pieza en particular, titulada La Güera, habla sobre precisamente como el concepto de qué es ser güero, ¿no? El concepto de rubio, de piel blanca, pero también curiosamente pues la palabra güero proviene de la palabra española, de la palabra en español güero con H, que significa algo que es vano, algo que es insustancial, algo que es vacío. Entonces, precisamente pues en esta idea de que el concepto del güero este dibujo presenta esta narrativa del concepto del güero como una síntoma del perverso sueño americano. De cómo un sueño americano que es exportado a través de la cultura de los Estados Unidos, a través de películas, a través de sus medios, que hablan de cómo precisamente en este mundo de frontera estamos, hasta cierto modo, luchando por este ideal falso de ser güero, ¿no? De que la idea de que todo lo que viene de los Estados Unidos es lo mejor, y hasta cierto modo denigrando nuestra propia cultura, nuestra propia identidad como mexicanos, como mestizos, como la cultura nativa de frontera, la cultura nativa de nuestras tierras, los kumeyaay, el náhuatl, cómo eso se denigra en favor de este concepto de que la cultura occidental es la mejor, que es completamente falso. Entonces, en esta pieza se ven como todas estas figuras que se están tropezando, que están hasta cierto luchando, tratando de capturar a esta figura que es güera, ¿no? Como este ideal de belleza y de cultura que es completamente falso, ¿no? También la composición habla mucho también, hasta cierto modo, la composición de esta historia griega de cómo es la figura de Hyacinth, que es perseguida por Apolo, perdón, Dafne y Apolo, que es la mitología griega de esta historia de Dafne y Apolo,
donde Apolo se enamora de Dafne y la empieza a perseguir. Pero ella, huyendo de Apolo, le pide a Zeus que la salve, ¿no? Y Zeus, en vez de salvarla, la convierte en un árbol. Como esta idea de, bueno, pues en el momento en que se convierta en árbol ya no va a ser el objeto de obsesión de Apolo. Y sí, la salva de Apolo de una posible violación, pero hasta cierto modo también es una gran maldición, pues ¿no? Ella pierde su compostura como persona y es un árbol que está inmóvil y petrificada, ¿no? Entonces también habla mucho sobre esta violencia de género, ¿no? Que sucede en frontera, ¿no? De cómo hay hasta cierto modo una impunidad frente a esta violencia que sucede en frontera, que sí, o sea, no se resuelven los crímenes, por lo general se esconden los crímenes, ¿no? Entonces, hay todas estas temáticas que se reflejan dentro de mi trabajo, dentro de este lienzo, y hablan mucho pues, de cómo en el proceso del dibujo me tardé aproximadamente un mes en hacer este lienzo, cómo a través del dibujo, a través de una técnica de estar uniendo detalles, una narrativa empieza a surgir. Y dentro de esa narrativa, pues los problemas, las preocupaciones que tengo, lo que escucho en las noticias, todo se va filtrando a través de este proceso de dibujo y aparece, pues, ¿no? Hasta cierto punto en mi lienzo. Y es algo que hasta cierto modo sucede de un modo orgánico, no intencional, pues, ¿no? Yo no planeo ningún lienzo, ningún trabajo de antemano, sino simplemente yo voy trabajando y a través del proceso de dibujo se va elaborando una narrativa. Entonces, lo mismo, pues este es otro ejemplo de un proyecto mural que trabajé en la Bienal de Cuenca en Ecuador en el 2018. Y también pues fui a un espacio en blanco, en un parque, el Parque de la Madre en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Y yo llegué con mi tacita de pintura y una brocha y empecé a improvisar un mural, ¿no? También pues sin ninguna planeación, pero tomando pues elementos de lo que yo veía ahí en Cuenca, en la ciudad, en Ecuador, y también simplemente las conversaciones que yo tenía con gente, ¿no? Gente se me acercaba y me veían dibujar y pues me cuentan, eso es lo hermoso pues, ¿no? De cuando uno tiene estas oportunidades pues, ¿no? De expresar su técnica, de expresar su trabajo, pues, ¿no? De que gente quiere compartir contigo pues lo que hace, ¿no? Entonces yo en el momento en que yo pintaba, sucedía que gente se me acercaba y querían compartir parte de su vida, parte de su historia, pero también inclusive arte, ¿no? Hubo varios momentos en que gente me recitaban poemas o me cantaban, ¿no? Como esta necesidad, pues, de que tú me estás enseñando tu arte y yo quiero enseñar mi arte, ¿no? Entonces, se daban estas grandes oportunidades de una colaboración entre un público y la obra que yo estaba haciendo, ¿no? Esta es otra fotografía, otro ejemplo de la pared. La pared era más o menos como 12 pies de alto por así como casi 2 metros por casi como 20 metros de largo. Y tomaba pues había un santo niño que tenía una escultura de este santo niño en el mercado allá en Cuenca. Entonces decidí tomar también esta figura del santo niño y hasta cierto modo las personas del mercado que alaban a esta figura. Y este es un detalle del mural completo. Pues del mural, no está completo, pues esto es una sección del mural, pero aquí se ve el proceso en que yo iba dibujando toda la narrativa y una vez que terminé empecé a deconstruir el mural pintando este cuadriculado en blanco. Así como vieron en el video al principio, donde yo improviso esta narrativa y después en el momento en que termino la narrativa empiezo a deconstruir esa narrativa pintando este cuadriculado en blanco que va borrando el mural. Y enfatizando el hecho de que esto es un performance, de que tiene un tiempo limitado, un público lo admira, lo conversamos, lo platicamos, pero el momento en que termino de pintar, así como un performance de música, en el momento en que el músico para de tocar su instrumento, llega un silencio. Y en este caso, pues el silencio es este blanco que vuelve a dominar la superficie
donde hubo un momento en que la gente pudo ver esta narrativa desenvolverse, este poema crearse, pero después llega este silencio que lo vuelve a borrar. Este es otro proyecto que se llama Mural Destruido. Este es un proyecto que hice en el 2016 para Los Ángeles. Y es un mural, un dibujo que yo hice en una pared de madera de más o menos 2,5 metros de dimensión. Y empecé a dibujar todos estos rostros, ¿no? Todos estos rostros de figuras mexicanas, como está la cultura mexicana, los luchadores, homenajes a Diego Rivera, a Frida Kahlo, también elementos de posadas y también muchos rostros de gente que aquí yo veía, del tipo de gente pues, ¿no? que conoces aquí en Rosarito o en Tijuana. Yo tengo esta costumbre de tener mi libreta y yo me pongo a bocetear. Me siento en la calle y me pongo a bocetear, ¿no? Y agarro elementos de rostros y de la estética de la ciudad en general. Entonces hice como este mural grande a lápiz y acrílico sobre madera, como expresando la idea de la humanidad de México, como la población mexicana, la humanidad mexicana, ¿no? Y después, una vez que terminé el mural, lo destruí, lo partí en 43 piezas. Precisamente pues en relación a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Entonces era esta idea de cómo esta sociedad, la sociedad mexicana, a través de esta tragedia, fue partida también, pues, ¿no? En estas 43 piezas, pues, ¿no? Estas 43 personas que nos faltan, nos faltan a todos, pues, ¿no? Es parte de nuestra población, de nuestra gente que ha desaparecido. Y pues entonces quise hacer como este homenaje a estas personas a través de este mural, donde yo parto este mural en 43 piezas, y es un mural quebrado que está en esta galería, las 43 piezas, ¿no? Y en el reverso de cada pieza puse estos patrones de papel tapiz con diferentes colores. Entonces, precisamente pensando en la idea de un mural, pensando en la pared, en la idea de una pared, era como si estuviera una pared y hubieras tú cortado piezas, entonces ves la parte de un lado de la pared y también ves el otro lado, ¿no? Y el hecho de que cada pieza tiene diferente papel tapiz habla de la exponencialidad de esta situación, pues, ¿no? De este problema, ¿no? Estamos hablando de una pared que se rompió en 43 piezas, o estamos viendo un pedazo de 43 murales que se han hecho o que haya yo hecho, pues, ¿no? Entonces, es la manera de presentar este problema de cómo, cómo estas desapariciones son exponenciales, pues, ¿no? Todo en relación a lo que, por ejemplo, una persona dijo en algún momento de que por qué llorábamos por estas 43 personas, por qué hacíamos tanto barullo por estos 43 normalistas, pues, ¿no? Bueno, pues no es solo por estos 43, sino justamente pues cuando estaban buscando a estas personas, seguían encontrando fosas con cuerpos, pues, ¿no? Entonces, habla mucho de este ciclo de violencia que sucede en México y sobre todo esta impunidad que sucede frente a estos crímenes. Entonces, estos 43 normalistas simbolizan a los cientos de miles de personas que también han desaparecido a través de la historia de México y a través de esta guerra sucia, pues, ¿no? Que sucede en México, ¿no? Y este es otro ejemplo de un dibujo mural que hice. Esto es sobre cartón, sobre papel. Es lápiz y carbón. Y todo dibujado, ¿no? Y esta pieza se titula Tijuana Barroco. Y es hasta cierto modo mi interpretación o mi homenaje a la ciudad de Tijuana, a la ciudad fronteriza, presentado como si fuera el mapa Turgot de París que se encuentra en el Louvre, ¿no? Que es este hermoso, grabado, que fue uno de los primeros intentos de poder cuantificar y medir una ciudad.
Pero en este caso, bueno, pues el mapa de Turgot fue hecho en 1785, ¿no? Por ahí. Y era como estos primeros intentos de una urbanización moderna, ¿no? De una ciudad, ¿no? Tratar de aprender cuál es la estructura y cuál es el orden y la estructura urbana de una ciudad. En este caso, quise traducir esa idea del mapa de Turgot a la ciudad de Tijuana, como esta ciudad fronteriza que es joven, que no es planeada, que tiene como este caos y esta belleza, que para mí se me hace muy bello, pues, ¿no? Esta idea de este caos de urbanización que sucede en la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, esta pieza en particular habla como de esta apoteosis de la ciudad de Tijuana elevada al cielo, pues, ¿no? Entonces, es como este elemento de esta abstracción caótica urbana de la ciudad de Tijuana, y a la vez rodeada como de estas dos figuras alegóricas, ¿no? De lo que sería Tijuana, y todo centralizado en un pequeño puesto de tacos. Y en el centro del mural, debajo de la calavera narco, está este taco con su sal y su limón, ¿no? Entonces, esto es de este modo como pues mi homenaje a esta ciudad que yo amo, pues no, la ciudad donde yo nací, la ciudad donde yo crecí y vivo, presentado como esta apoteosis, pues, ¿no? En este dibujo titulado Tijuana Barroco. Bueno, a continuación quiero presentar algo de lo que he estado trabajando últimamente aquí en mi estudio, precisamente en estos momentos de pandemia. Aquí, pues precisamente, pues hablando de crónicas de pandemia. Yo aquí estoy encerrado en mi estudio sin las posibilidades de poder salir, precisamente por el miedo, pues, ¿no? Al COVID-19 para mantenerme sano. Entonces, aquí trabajando en mi estudio, últimamente he estado como documentando el proceso de mi libreta, donde yo estoy improvisando dibujos y empecé a fotografiar y hacer estos stop motion del proceso de mi dibujo. Y dentro de eso salió estos proyectos que estoy haciendo donde hago estos pequeños videos que documentan mi proceso de dibujo, pero a la vez también la temática que sucede, ¿no? Dentro que se va elaborando, que va apareciendo a través de mi dibujo. Y subo estos videos a Instagram o a Facebook como una manera de tener presencia. Gente no puede venir a mi estudio, yo ahorita no puedo tener exposiciones. Entonces, la manera que estoy presentando mi trabajo es manteniendo este distanciamiento social, es presentándolo a través de los medios de Internet, ¿no? Como el Instagram o Facebook. Entonces, estos pequeños videos los he subido a Facebook o a Instagram y muestra, a cierto modo, también pues, las temáticas del momento o los problemas que a mí me molestan, las cosas que yo temo o las cosas que tengo esta necesidad de expresar, ¿no? Entonces, este es uno de los videos que he subido a Instagram con este proceso de stop motion. Entonces sí, pues son sobre los problemas ahorita que están sucediendo en Estados Unidos y también en todo el mundo, donde se está hablando sobre la violencia, ¿no? que nuestra sociedad está sufriendo a través de nuestras autoridades, sobre todo cuando hay este racismo implícito dentro de nuestras instituciones, ¿no? Entonces este video habla un poco de eso y lo subo al internet como siendo parte, pues, de esta conversación con el resto del mundo sobre los problemas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y aquí está uno de mis últimos videos que he hecho también en el mismo proceso de stop motion que también subí a Instagram.
esta pieza titulada Tzopantli, como pueden ver, pues habla sobre, pues un poco sobre el tema de la detención de los niños que sucede en frontera a través de las posturas antimigrantes y racistas de los Estados Unidos frente a la población mexicana y frente a la población latinoamericana. Entonces habla un poco pues de cómo, cómo nuestros niños, ¿no?, están expuestos a esta violencia, a este racismo en frontera. Entonces de esto habla un poco este video. Y también pues lo subo a Instagram como una manera de poder expresar y poder presentar mi trabajo en estos momentos de pandemia. Por eso, precisamente pues presentando esta oportunidad de que, aunque vivimos en estos momentos de pandemia, en nuestro estudio tenemos los recursos para hacer nuestro trabajo y poder presentarlo en público gracias a estos medios de Internet, donde nosotros, la necesidad es la madre de la invención. Entonces, precisamente cuando hay estos problemas, nosotros, es nuestro rol como artista el poder, a través de nuestro ingenio y de nuestro trabajo, poder encontrar la manera de presentar nuestra obra y nuestras temáticas a un público en general. Entonces, pues ya, yo creo que eso es todo lo que se me ocurre decir. Mi trabajo, me he dedicado al dibujo aproximadamente unos 30 años, yo creo como 20 años como profesional. Y como pueden ver, pues a través de los diferentes medios, ya sea video, performance y dibujo tradicional, la base de todo mi trabajo siempre ha sido el amor que yo tengo a este proceso de dibujo, blanco y negro, al lápiz, tinta sobre una superficie en blanco, y sobre todo esta improvisación de un dibujo que va llevando a una narrativa donde logro expresar pues mis intenciones, mis miedos, mis amores. Y pues esto es lo importante a mí se me hace en estos momentos de tener o de practicar la artesanía del dibujo, la artesanía de una disciplina, como base para que uno pueda tener los elementos de poder expresar el mundo entero a través de un acto tan sencillo como el dibujo. Entonces espero que este video ayude a mucha gente a poder, pues, a que se inspire, que nunca es tarde y nunca es tarde de aprender una técnica, de aprender una disciplina donde uno puede practicar arte y expresar sus historias. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Y realmente sí es inspirador, ¿no?, ver tu trabajo. A veces cuesta trabajo entender cómo puedes construir tanta belleza y después destruirla, pero también de alguna manera tiene un sentido muy de dejarse llevar, ¿no?, de soltar, pues, ¿no?, de no quererse aferrar a las cosas, y tiene también esa parte, ese simbolismo, me parece que también deja un mensaje, ¿no?, de que como seres humanos tenemos la tendencia de querer preservar todo y de querer como de figurar, y ya vemos los grandes monumentos históricos, ¿no?, de que, oye, tiene 2000 años que se construyó, y es como una forma del ego, ¿no?, del ser humano que de alguna manera tú liberas, pues, ¿no?, lo haces y lo estás haciendo de forma automática, como tu trabajo se ha manifestado en todo este tiempo que te conozco. Y antes, ¿no?, que vas construyéndolo y se va quedando. Pero finalmente queda esto, el video, queda la foto, queda incluso, bueno, a lo mejor hasta los selfies, ¿no?, de los mismos visitantes a la exposición, al performance, ¿no?, el performance de la pintada del mural. Entonces, eso me parece magnífico, la verdad. Y como tú bien comentabas, ahora con la pandemia nos hemos visto obligados a hacer cosas que no hacíamos antes, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahorita. Es también una forma de presentar el trabajo, ¿no?, de un artista como tú por medio de estas plataformas electrónicas, ¿no? Nos hemos visto obligados por la pandemia a no tener eventos presenciales, ¿no?, en el Centro Estatal de las Artes, pero sí podemos exponer el trabajo de los artistas de esta manera. Pues yo te quiero agradecer muchísimo tu apoyo, tu participación. He disfrutado mucho de tus libretas que has hecho durante la pandemia, ¿no?
para que lo busquen, busquen a Hugo, su página oficial en el Facebook, también su página del web, que es hugocrossway.com, para que lo sigan. Es un trabajo muy importante el que está realizando Hugo. Hugo, ¿qué tienes planeado próximamente? Digo, pues, esperando que se acabe todo esto de la pandemia. Pues precisamente ahorita, inclusive estoy trabajando en esta serie titulada Dibujos de Cuaderno de Cuarentena, que ahorita no puedo enseñar ahorita porque todavía está en proceso, pero sí estoy subiendo estos pequeños videos en Instagram, en @Hugo Crossway. Y lo que es este proyecto donde estoy haciendo estos videos, donde es un dibujo cada día por 40 días. Entonces, al final de cuentas, va a ser se va a ir presentando en Instagram poco a poquito cada dibujo, 40 días, 40 videos. Y al final mi intención es poder hacer una instalación donde van a ser estas 40 pantallitas que presentan las 40 páginas. Y es como este mural virtual, ¿no? de un momento de pandemia donde sí está la tecnología que logra documentar nuestro trabajo, pero también estás viendo la intimidad de una libreta, ¿no? Que es este dibujo donde yo me pongo a dibujar y estoy creando una narrativa. Entonces tiene estos elementos de instalación, de proyección, de arte video, pero a la vez la sencillez del dibujo y la base, pues que es la base de todo arte visual, que es el dibujo, ¿no? El poder plasmar a pulso algo, ¿no? Una historia. Sí. Suena magnífico, la verdad suena padrísimo. Esperemos que pronto se haga realidad, que podamos estar ahí también, ¿no? Porque es muy importante. Y esta combinación, ¿no? De las dos cosas está muy interesante. Yo te quiero preguntar nada más uno, ya para cerrar. ¿Te consideras artista contemporáneo? La parte de performance, la parte de, digamos, en la utilización de otros medios como el video. Eres también como siendo figurativo, pues a lo mejor pensaríamos que no eres contemporáneo, pero sí eres contemporáneo por las temáticas. Sí, pues precisamente lo que hace a un artista contemporáneo es el momento en que está viviendo, ¿no? Lo que haga, ¿no? Inclusive si te dedicas a escribir poesía en una forma medieval, de todos modos el hecho de que lo estás haciendo en este momento te hace contemporáneo y te hace relevante al momento histórico en que estás viviendo ahorita, ¿no? Entonces sí, yo siempre, pues sobre todo siempre me defino yo como un dibujante más que todo, porque precisamente el ser artista es tan abierto el tema que yo decido, bueno, pues yo como dibujante expreso mi obra en un momento contemporáneo. Muy bien. Muy bien, Hugo, pues muchas gracias por la ponencia, por compartir nuestro trabajo y estaremos al pendiente de lo que siga y mucho éxito. Te deseo lo mejor, un abrazo y espero pronto que sea de forma presencial. Sí, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias y a usted que nos está viendo, muchas gracias también y continuamos con más aquí en el Centro Estatal de las Artes de Playa de Rosarito.